Busque en su casa la Biblia en este momento. Vamos a hablar hoy de la potestad. Busque Mateo 8, 28 al 32. Mateo 8, 28 al 32. Dice la palabra: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. ¿Cuántos? Dos. Que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron, diga conmigo, y clamaron, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, diga conmigo, le rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Hablaremos hoy de la potestad. La potestad que tiene, no que tenía, que tiene Jesús sobre el poder de las tinieblas. Potestad que nos fue devengada a nosotros. Potestad que Él nos dio. Un cristiano con una vida íntegra, con un currículo espiritual limpio y sin mancha, el diablo se le somete bajo sus órdenes. Dos puntos claves: vida íntegra y currículo espiritual limpio. La única forma que tú tengas la total autoridad y que goces, que hagas uso de la potestad que Jesús te dio sobre el poder de las tinieblas es con una vida íntegra y con un currículo espiritual intachable. La autoridad que tiene Jesús sobre el enemigo es sorprendente. Aún en su presencia física, los demonios se le subyugaban totalmente. Los demonios le decían a Jesús: te rogamos. Y clamaron, dice la palabra: te rogamos, te rogamos. Es necesario que tú comiences a caminar en esa búsqueda de potestad y autoridad. Que el diablo te ruegue, que los demonios te rueguen, te clamen. Tú naciste para ser el terror de las tinieblas, no el diablo para ser tu terror. Es necesario que tú entiendas que tú no eres la víctima, por el contrario, a causa de la potestad que Jesús te dio, el diablo es la víctima. El diablo, sus secuaces, sus demonios, su ejército de las tinieblas tienen que someterse a ti, subyugarse a ti, bajo tus órdenes. En Mateo 9, 5, 8 Jesús dijo: porque aquí es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda, refiriéndose a un paralítico. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló, se sorprendió y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. La gente entendía y veía la potestad que Jesús tenía sobre el poder de las tinieblas. Nadie en la sinagoga tenía tal potestad. Estos paralíticos vivían en la sinagoga. Estos paralíticos recibían la palabra de la ley en las sinagogas. El hombre de la mano seca, otro que curó Jesús, vivía, era un sinagoguense. Mas sin embargo, nadie había tenido la autoridad y la potestad para sanarlos. Mas sin embargo, llega un hombre, un humilde carpintero, y él va con una sorprendente autoridad, con una sorprendente potestad, y comienza a expulsar a esos demonios que tenían a la gente enferma, destruida. A cada enfermedad tú le aplicas un demonio. Las enfermedades no son más que demonios atormentando a las personas hasta derrumbarlos, verlos infelices. Y la gente se maravillaba al ver tal potestad en este hombre. Jesús no era Dios en la tierra. Jesús era un hombre como tú y como yo, de carne y hueso. La diferencia entre él y yo es que Jesús era un tipo eficiente, con una vida espiritual íntegra, con un currículo espiritual limpio, y eso lo mantenía en autoridad y bajo potestad. Y Jesús es tan humilde y tan maravilloso que esto es, mira, esto que te voy a decir ahora es de lo que poco se habla en las iglesias. Nadie dice esto, de la potestad. Por eso la mayoría de cristianos viven subyugados bajo el terror de las tinieblas. Cristianos en quiebra, en la pobreza, en la miseria. Cristianos enfermos, cristianos con matrimonios derrumbados, cristianos que sus hijos andan en las drogas, en el alcohol, cristianos que tienen su vida derrumbada, hecho un caos, un fracaso.
¿Y sabes por qué? Porque en las iglesias no se habla de tal potestad, que tú tienes la potestad. Voy con transferencia de potestad. Escucha bien, ¿cómo te respaldo bíblicamente que Jesús te transfirió a ti esa potestad? Escucha bien, Lucas 10, 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo. Jesús había mandado 70 discípulos a predicar el evangelio. Les había dado la orden y les dio potestad. Y dijeron los 70 y viniendo con gozo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué palabra tan sorprendente. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Me encanta, se nos sujetan. Con esto ya podríamos parar esta producción y con esto es suficiente, una perla valiosa para ti. Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sujetar, subyugar, obedecer. Siento el Espíritu Santo ministrando este momento. Se nos sujetan. O sea, tú con autoridad, el enemigo y su poder de tinieblas tiene que sujetarse a ti. Me encanta llegar a esa vida espiritual limpia, íntegra, sin puertas abiertas, de tal forma que le puede decir al diablo: a mí me respetas. ¿De qué me acusas? ¿De qué me juzgas? ¿De qué me tachas? A mí me respetas. Llevo una vida íntegra para Dios, y si hay un pecado en mí, porque uno peca, porque todos somos pecadores, si hay un pecado en mí de forma accidental, si he pecado por imprudencia, me voy a la sangre de Cristo, me purifico y sigo limpio y sin mancha, y a mí me respetas. Le dijo Jesús entonces a los 70: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oh, gloria a Jesús. Os doy potestad sobre serpientes y escorpiones, sobre el enemigo, Satanás, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La autoridad que tú tienes, debes ejecutarla y echarla a andar. Hay dos tipos de cristianos: unos que no tienen la autoridad ni la potestad porque tienen puertas abiertas y están pecando, y otros que llevan una vida íntegra pero no ejecutan la autoridad y la potestad. Esto es como que yo te dé una arma y te diga: cuando vengan los ladrones, úsala. Pero cuando los ladrones llegan, tú lo que haces es esconderte con la misma arma debajo de la cama. No la ejecutas. A muchos cristianos, pastores evangélicos, ministros de Dios, les hace falta ejecutar el arma de la potestad y hacer que el poder del enemigo se sujete bajo sus órdenes. Escucha bien lo que dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora tú me vas a decir: Jorge, y es que tú no pecas. ¿Por qué tú te consideras con potestad, con autoridad? ¿Cómo te atreves a decir que llevas una vida íntegra, un currículo espiritual limpio? ¿Acaso tú no pecas como nosotros? Yo voy a decirte hoy: todos pecamos, absolutamente todos. Pero hay una gran diferencia entre el que peca y el que practica el pecado. Dice la palabra en Juan 3:8, primera de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cómo dice? ¿Quién? El que practica. ¿Quién? El que practica. Yo peco, pero no practico el pecado. Yo te puedo pecar en una imprudencia, en un accidente, en un pecado inconsciente. Te puedo pecar, pero no practico el pecado. Y pecar por accidente, pecar en una imprudencia, pecar inconscientemente, tú estás en tu casa tranquilo y alguien llegó a insultarte y no pudiste mantenerte firme y cediste al insulto. Ese es un pecado inconsciente. Tu carne saltó. Pero practicar el pecado, eso es algo muy diferente. Tú sabes que eso desagrada a Dios y lo sigues ejecutando. Lo ejecutaste una vez, te arrepentiste, fuiste
al aposento, te arrepentiste, pero sigues ejecutando. Y eso es practicar el pecado y ahí te conviertes en propiedad del enemigo. Entonces, al practicar el pecado has perdido la total autoridad y la total potestad. Yo quiero decirte para cerrar, es extremadamente peligroso en estos últimos tiempos estar sin la potestad y haber perdido la autoridad sobre el poder de las tinieblas. Hoy quiero pedirte que traigas a tu mente, qué áreas de tu vida o qué práctica de pecado te está robando la potestad. Y es necesario que te arrepientas y recuperes la potestad. No hay cosa más amarga que ver a tus hijos subyugados por el poder de la tiniebla, de las tinieblas, y a causa de la pérdida de la potestad, solo tragarte eso y no hacer absolutamente nada. Eso es amargo y doloroso. No hay cosa más amarga y dolorosa que ver un familiar tuyo muriéndose a causa de la brujería, de la hechicería, y no poder hacer absolutamente nada porque tú has perdido la potestad. Eso es amargo, eso duele. No hay cosa más dura, y tú lo sabes, tú me estás escuchando ahora, no hay cosa más dura que ver a tu esposa en cama, subyugada por enfermedades que han sido puestas por el diablo, y tú no tienes la potestad para liberar en el nombre de Jesús a tu esposa o a tu esposo. No hay cosa más grave, más dura que estar en un hospital con un enfermo en tu casa, de tu casa, un hijo, un familiar, y tú sabes que ahí tiene que ver el enemigo con esa enfermedad y tú no puedes hacer nada porque has perdido la potestad. No hay cosa más dura que ver tus negocios quebrando, tu economía yéndose a pique al suelo, y tú sabes que es por el enemigo, que él es que lo está haciendo y tú no tienes potestad para arrebatar lo que es tuyo. Quiero invitarte ahora, recupera la potestad, recupera la potestad, recupera la potestad. Dijo el Señor Jesucristo, el enemigo no tiene nada en mí. Escucha bien lo que dijo Jesús. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Uno de los deleites en la vida espiritual es poder darle la cara al enemigo y decirle que no tiene absolutamente nada en ti, que no hay puerta abierta, que todas están cerradas, que hay una vida totalmente consagrada a Dios. No hay forma de que te juzgue. Jesús le dijo con mucha convicción, no tienes nada en mí, porque Él era santo, nada de qué juzgarle. Es necesario que busquemos esa vida íntegra. No importa lo que tú hayas hecho, si has perdido la potestad, arrepiéntete. Esa es la gran noticia, esa es la buena nueva a la que se refería Jesús. Vayan y compartan la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? La noticia es que tú tienes chance al arrepentimiento. La noticia nueva, buena, es que tú puedes ir al arrepentimiento, arrepentirte, pedir perdón y recuperar esa potestad. Estamos en tiempos extremadamente difíciles y tú necesitas la potestad. Estamos en tiempos duros. Se habla de crisis, de quiebras, de muerte. Y si tú no estás en potestad, vas a llorar cuando veas cosas terribles ocurriendo en tu familia y tú no puedes hacer absolutamente nada porque has perdido la potestad. Voy a orar por ti. Padre amado, maravilloso Jesús, te pido, Espíritu Santo, esta persona que me está viendo ahora, Padre, inquiétala. Hazle sentir las áreas donde practica el pecado y que lo hace perder potestad. Y llévalos, Espíritu Santo, al arrepentimiento, que puedan arrepentirse y volver a recuperar esa potestad que les ha sido robada en el nombre de Jesús. Tú sabes, Jesucristo, que ya les diste la potestad, pero no la están usando, o la han perdido o no saben ejecutarla. Espíritu Santo, ayúdales a ejecutar potestad en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte hoy
A Jesús le duele ver cómo el enemigo subyuga a las familias y ellos no se levantan en potestad. La potestad ya te fue dada, la potestad ya te fue devengada. Si tú no te levantas es porque tú no quieres, pero ya el Maestro Jesús lo hizo todo en la cruz, derramando su sangre hasta la última gota. Basta con que tú tomes la autoridad, la potestad y eches fuera de tu vida, de tu casa, de tu familia, todo lo contrario al reino de Dios. En el nombre de Jesús, te lo clamo, te lo ruego, por favor, recupera la potestad. Recupera la potestad, la necesitas urgentemente. Ve al arrepentimiento, pide perdón, sana esas áreas de las cuales hay que arrepentirse. Busca la santidad, la integridad, el currículo espiritual limpio, sin mancha, y recupera la potestad. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y voy cerrando el último versículo con el cual quiero respaldarte. Dice acá: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre que te limpie. Ve a la sangre, purifícate y recupera tu potestad. Dios te bendiga.